Y hoy venimos con un video un poco más extenso de lo normal. Y el video vamos a hablar principalmente sobre dos temas: qué son las famosas funciones y cómo resolver el quiz que el profesor Ken Bauer nos dejó el día de hoy a sus alumnos de la clase de TC 101. Y bueno, vamos a ver y a empezar este video. Primero que nada, ¿qué son las funciones? Bueno, aunque ustedes no lo sepan, ustedes ya habían estado trabajando con funciones si es que ya se tomaron su tiempo para empezar a programar en C++. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que esto de aquí es una función. Sí, su int main es la función principal, pero al creador de C++ se le ocurrió la brillante idea de hacer algo llamado funciones externas, o sea, funciones fuera de nuestra función principal. ¿Para qué era esto? Bueno, esto es para habilitar y hacer más rápido todo el proceso de aquí cuando se están utilizando muchísimas funciones en software mucho más completos de los que hemos estado haciendo. Entonces simplemente escribes tu función y después cuando la requieras, bueno, llamas la función a tu programa principal y eso hace más fácil trabajar con tu software y con tu programa una vez que tienes muchísimas funciones. Pero bueno, vamos a ver en sí qué son las funciones. Aquí tenemos una función, como pueden ver, externa a nuestra función principal. ¿Cuál es la finalidad de esta función? Bueno, como pueden ver, lo que buscamos es la suma de dos números, el número x y el número y. Pero bueno, para esto tenemos que empezar un poco desde cero en las funciones para que podamos entenderlas. Como ustedes saben, cada vez que introducimos una nueva variable, debemos declararla, aunque sea una función. Bueno, en este caso, el nombre de nuestra función va a ser suma y va a ser un entero. Entonces aquí lo estamos declarando in suma. Para decirle al programa que esto es una función, ponemos entre paréntesis, primero abrimos unos paréntesis que van a ser, bueno, va a ser los parámetros con los que va a funcionar, con los que va a trabajar nuestra función. Ya veremos más adelante a qué me refiero. Después abrimos corchetes, estos dos de aquí, para escribir nuestra función adentro, perdón. Bueno, después le decimos que vamos a utilizar otra variable, una variable que se llame sum y que también va a ser un entero. Y bueno, lo que va a hacer esto va a sumar el entero x y el entero y, que estos también se ocupan de declarar. Si no lo declaramos, bueno, no va a funcionar. Y después le decimos que regrese sum, o sea que regrese el resultado de sum. ¿A qué me refiero con este? Bueno, que cuando todo esto se termine, el valor de suma de esta función de aquí va a ser equivalente a sum. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo qué es lo que le va a regresar a la función. O sea que sum es lo que se va a regresar a la función suma. ¿A qué me refiero con esto de parámetros? Bueno, ya lo verán aquí. Dentro de nuestra función principal no tenemos que escribir todo esto, sino que simplemente tenemos que decirle o tenemos que, por así decirlo, llamar a nuestra función externa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso vamos a imprimir el resultado de nuestra función. Empezamos con un cout común y corriente, abrimos estas flechitas de aquí y después llamamos a nuestra función. Lo tenemos aquí. Después abrimos estos paréntesis para ahora sí decirle los parámetros que vamos a utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ponemos el primer parámetro. Esto quiere decir que este 35, o sea, el primer parámetro, es lo que va a equivaler a la primera variable. En este caso sería x. O sea que este valor de aquí equivale a este valor de aquí. Y este valor de aquí equivale a este valor de aquí, a esta variable de aquí. O sea que si yo lo cambio, bueno, en este caso serían 11 más 35 nos da 46. Lo guardamos y vemos que esto funcione. Y como podemos ver no funcionó. ¿Por qué? Porque compilé otro programa. Permítanme encontrarlo. Función video. Ahí está. Y bueno, como podemos ver, sí nos da 46. Entonces, bueno, recopilando, retomando todo, podemos hacer un pequeño resumen de qué es lo que pasó aquí. Entonces, declaré una variable entera llamada, una función entera, perdón, llamada suma, que va a tener dos parámetros, el parámetro x, que es un entero, y el parámetro y, que es un entero. Después tenemos una tercera variable,
que solamente va a estar dentro de esta función que se llama sum, cuyo valor va a ser x más y que nos regresa el valor de esta misma, de sum. Después queremos imprimir su valor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ponemos cout para imprimir, llamamos a nuestra función, le ponemos los parámetros deseados, terminamos la línea y bueno, es lo que va a hacer. Dos detalles más que me gustaría mencionar. Bueno, hay personas que son muy organizadas con sus funciones y no les gusta ponerlas arriba de la función principal. Entonces lo que hacen es lo ponen debajo de la función principal. Justo así. Entonces, bueno, pues lo guardamos, lo compilamos y ¡pum! Tenemos un problema. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice la función variable no se declaró. Y eso es cierto. En este caso no declaramos la función suma. ¿Por qué? Déjenme se los explico. El compilador va a ir de las líneas, va a ir de ascendente a descendente. O sea que va a revisar cada parte. Entonces, bueno, va revisando aquí, todo correcto, todo correcto. Estos son muchos espacios. Entramos a la función principal y bueno, para él todo va bien. Hasta que llegamos aquí, donde le decimos imprime suma. Entonces aquí nos dice, wow, espera, ¿qué es suma? Yo no conozco suma, no me ha dicho nadie qué significa suma. ¿Cierto? Porque está debajo, o sea, donde estamos declarando suma es debajo de nuestra función principal. Entonces aquí tiene un problema porque no sabe qué es suma, no sabe que existe suma. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Bueno, lo vamos a declarar en la parte de arriba. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Simplemente copiamos el nombre de la función con sus dos parámetros y simplemente le ponemos punto y coma, dando a entender que esto simplemente es una declaración de variable. ¿Qué queremos decir? Declaración de función, perdón. ¿Qué queremos decir? Bueno, que el programa va a ir compilando aquí, aquí, aquí y va a llegar en este punto y él va a saber que, bueno, en un futuro se va a encontrar con una función entera que se llama suma y tiene dos parámetros enteros. Entonces, bueno, para él en ese momento todo está bien y cuando llega aquí, el programa dice, bueno, yo ya sé que hay una función suma, simplemente busco qué hace esa función y hacemos la magia. Como podemos ver, podemos guardar, compilamos y vemos que todo funciona perfectamente. Ahora, ¿por qué les dije esto? Bueno, porque en un futuro se lo pueden encontrar, pero como ustedes ya vieron, es mucho más práctico. Simplemente declarar la función y a la vez escribirla toda en la parte de arriba. Por último, para este tema me gustaría mencionar lo siguiente. Las funciones no quiere decir que necesariamente tengamos que imprimirlo aquí. Aquí lo que hacemos en la función main es simplemente llamar a la función. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como pueden ver aquí, tal vez yo no quiera imprimir aquí el valor de suma. A lo mejor yo quiero que eso se haga en esta parte de aquí. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle dentro de la función externa que imprima el valor de sum. Quitamos esto de aquí y vemos a ver si funciona. Espero que sí. Y bueno, nos dice que tenemos un problema. Vamos a encontrar, claro, le estoy diciendo que termina una línea, pero bueno, aquí no tenemos ninguna línea. Y vemos que funciona perfectamente. Les voy a explicar qué fue lo que pasó. Bueno, en este caso es lo mismo. Tenemos nuestros dos parámetros y después en la parte de aquí, en la segunda parte, declaramos esta variable llamada sum, que equivale a x más y. Y bueno, después de esto, en este caso no quiero que me regrese ningún valor, sino simplemente quiero que imprima el valor de sum y que termine la línea. Eso es lo que hace esta función de aquí. En esta parte de aquí, en la función main, en este caso lo que hacemos es decirle a la función suma con parámetros 35 y 11
que venga a nuestra función principal y haga su magia. ¿A qué me refiero? Lo que le decimos en la función principal es, yo estoy llamando a la función suma, que es este de aquí, y le estoy diciendo que venga con estos parámetros y haga todo lo que dice su función. Entonces eso es lo que hace. Se viene para acá, suma el 35 y el 11 y imprime ese valor. Entonces, bueno, estas fueron dos formas de llegar al mismo punto, que era imprimir la suma de estos dos valores, como ustedes pueden ver aquí. Bueno, esa es la primera parte de nuestro video. Ahora viene la segunda parte, que era cómo resolver el quiz del profesor Ken Bauer. Bueno, para esta parte de aquí, primero nos dice que tenemos eh, que introducirle dos números, el número A y el número B, y el número A va a ser elevado al número B que sea, o sea que si tenemos el número 2 que va a ser el A y después introducimos el 3, bueno, ese número 2 se va a elevar al cubo, o sea que va a ser 2 por 2 por 2. Hay muchas maneras de hacer esto, yo intenté hacerlo de la manera más sencilla por el propósito del video y para que todos lo puedan entender. Bueno, vamos a empezar. Esto de aquí creo que está de antemano explicarlo y nos vamos para acá. Empezamos declarando una función externa que se llama operación y como ya vieron necesitábamos dos parámetros, el parámetro x que es un entero y el parámetro y que también es un entero. Ahora declaré una variable que solamente va a estar dentro de esta función y que bueno, que tiene el valor de 1. O sea que independientemente de estos valores de acá, num va a ser igual a 1. Ahora, yo le puse, esto lo hice principalmente a base de if y else y un for. Empecemos con el if. Bueno, mi if dice que si y es igual a 0, o sea que el número que eleva es igual a 0, bueno, que ya no haga nada. Simplemente que se salte este else y que me regrese el valor de num. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque ya sabemos que cualquier número elevado al 0 nos va a dar 1. Entonces, para evitarme hacer algo más complejo, bueno, le estoy diciendo que si es 0, esto de aquí se lo salte y el valor de num sea lo que me regrese. ¿Para qué? Bueno, para que simplemente me regrese 1, así que si en el segundo parámetro yo le introduzco un 0, independientemente de cuál sea el número, el primer número, bueno, va a detectar que es un 0, va a decir, bueno, yo el resultado que busco es 1, entonces me voy a saltar esto, a esta variable de aquí, a esta función, perdón, le voy a regresar el valor de 1 que yo ya tenía preestablecido y es lo que me va a imprimir. Entonces en este caso, como podemos ver, nos debe de dar 1. Este era el problema de Superpower y aquí está. Y bueno, nos da el valor de 1. Pero ¿qué pasa cuando yo no le pongo 1? Si no le pongo, digo, cuando no le pongo 0, cuando le pongo 3, ahora sí tiene algo que elevar. Entonces vamos a ver. Este if ya no nos funciona porque esta condición ya no se cumple. Entonces salta la siguiente condición que dice que si y es mayor o igual a 1, entonces sí haga esta condición de aquí. Bueno, dentro de esa condición yo puse un for. Yo ya lo había explicado en videos anteriores cómo funcionaba el for. Bueno, aquí tenemos nuestros condiciones que va a tener la variable for. En este caso inicio declarando una función para el simple propósito de la función for, una variable que se llame z. Z va a ser igual a y, entonces el valor que esté aquí va a ser el que tome z. Ahora nos dice que si z es mayor que 0, este ciclo se va a seguir repitiendo y aparte le digo que por cada ciclo z va a perder un valor, o sea que si era 3, el siguiente ciclo va a ser 2, el siguiente ciclo 1 y así. Ahora decimos que num, este num de aquí, num1, va a equivaler a ese mismo número multiplicado por este de aquí. Entonces creo que ya le agarraron la lógica, la idea es multiplicar el primer número por ese mismo la cantidad de veces que el segundo parámetro nos diga. ¿Por qué? Porque sería, ya sabemos que 2 al cubo es 2 por 2 por 2. O sea que el número que va a marcar
la cantidad de ciclos va a ser el número al que estamos elevando. ¿Qué pasa la primera vez? Bueno, yo tengo un 3 aquí, ahora z equivale a 3. Z es mayor que 0, sí, y z va a perder un número, o sea que va a perder, ya no va a equivaler a 3, va a equivaler al número 2. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí tengo número, que es en este caso 2, y lo voy a multiplicar por, no, tengo 1, perdón, este de aquí, 1 por 2, bueno, 1 por 2 equivale a 2, y bueno, se repite el ciclo. Ahora, z es igual a 2, que es mayor que 0, y le restamos otro número. Ahora z equivale a 1. Ahora, esto equivale a 2, entonces 2 por 2, 4. Se repite el ciclo. Ahora, z, que es 1, ¿es mayor que 0? Sí. Ahora z pierde otro número. Ahora z equivale a 0. Ahora, este valía 4. Entonces, 4 por 2, que es este de aquí, este valor no se mueve, perdón, nos da 2 por 4, 8. Ahora, vuelve a hacer otro ciclo. Ahora, 0 es mayor que 0, no. Entonces ya no se hace el ciclo y se termina este de aquí y a la vez se termina este condicional de aquí. Entonces sale de aquí, se sale de aquí y nos dice, ahora, este num equivale a 8, entonces ahora le decimos que regrese este num de aquí, lo regrese al valor de operación. Entonces, bueno, ya acabamos esta función y nos vamos aquí y le digo que me imprima el valor de operación con parámetros 2 y 3. Vamos a ver que funcione. Nos vamos aquí, ay, perdón, este no es. Nos vamos aquí. Y como podemos ver, nos da 8. Si lo aumentamos otros dos números, nos debe dar 32. Solo para ver que estemos en lo correcto. Y sí, es 32. Entonces, bueno, recapitulemos. Es una función externa que va a trabajar con una variable entera que se llama operación con dos parámetros x y y. Si el valor de y es igual a 0, bueno, ya sabemos que nos va a dar 1, entonces automáticamente lo ponemos aquí. Num va a regresar ese valor a operación y va a equivaler a 1 y es lo que se va a imprimir. Si no, llegamos y hacemos todo este proceso de for, cuando se termine el valor de num es el que vamos a terminar imprimiendo. Bueno, y por último tenemos otro programa más sencillo, que es el de stars, que es el de imprimir esos puntitos cuyo nombre no recuerdo. Y bueno, vamos a ver cómo lo hice. Repito, los hice de la manera más sencilla para que se puedan entender, pero cualquier comentario, bueno, se pueden dejarlo en la sección de comentarios y se agradece mucho. En este caso hice algo un poco diferente. Empecé declarando esta función de aquí, la función stars, con algo que se llama void. ¿Qué significa? Bueno, eso significa que yo le puedo introducir cualquier valor, pero que no me va a regresar nada. O sea que void, yo no puedo decirle regrésame tal valor. O sea que lo que sea que quiera imprimir, lo tengo que imprimir aquí adentro porque esto no regresa valores. ¿Sí? Entonces, bueno, no quiero confundirlos más con eso, pero esto simplemente nos dice que no va a regresar valores. Bueno, entonces ya tenemos esto de aquí. Le decimos que solamente queremos un parámetro. ¿Para qué va a ser ese parámetro? Para yo indicarle la cantidad de veces que quiero que se imprima esta estrellita de aquí. Volvemos con un for. Ahora, yo le digo que z va a ser igual a x. Entonces, si yo le pongo 5, z va a equivaler a x. Ahora, le digo que mientras que z sea diferente de 0, este ciclo va a seguir funcionando y que con cada ciclo z pierde 1. Entonces, ahora, vamos a ver qué pasa. 5 es diferente de 0, sí, 5 pierde 1. Ahora z equivale a 4. Ahora declaro otra función, una función string, o sea que va a funcionar con caracteres del, del teclado, excluyendo los números, o sea como para letras, palabras con signos, que en este caso es lo que necesitamos. Una función string con la letra y.
Entonces ahora voy a decir que y es igual a esta flechita de aquí, entre comillas, porque queremos imprimirlo como un carácter. Sin esto no funcionaría. Y que quiero que me imprima y, o sea que en cada ciclo me va a imprimir este valor de aquí. Entonces volvamos a explicar. Entonces x equivale a 5, z equivale a x, que equivale a 5. 5 es diferente de 0, sí. 5 pierde 1. Ahora ese 5 equivale a 4. Hace el primer ciclo y le digo que imprima y, o sea que me va a imprimir esto. Vuelve a ser otro ciclo. 4 es diferente de 0, sí. 4 pierde 1, 3. Y me lo imprime otra vez, así hasta que se acaba. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Bueno, que me imprima 5 veces esto de aquí. Ahora, nos vamos a nuestra función principal. ¿Y qué es lo que hacemos? Llamamos a nuestra función externa que se llama stars con un parámetro 5. Entonces la llamamos para que haga toda su magia aquí adentro con un parámetro 5. Entonces la llamamos y se hace este ciclo aquí adentro la cantidad de veces que nosotros le digamos. Vamos a ver que funcione. Me debe de dar, este se llama stars, entonces es otro programa, stars. Y vemos que sí, se imprime 5 veces. Ahora vamos a hacerlo 10 veces. Nos vamos para acá, volvemos a compilar, volvemos a correr y sí, nos lo imprime 10 veces. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo un 0? Bueno, vean ustedes mismos, compilamos y bueno, no se imprime nada. ¿Por qué? Porque 0 no es diferente de 0, entonces este ciclo no se hace ninguna vez, se salta y no imprime nada. Pero ¿qué pasa si ustedes lo dejan sin parámetro? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No funciona. ¿Por qué? Porque se está invalidando, porque estamos llamando a una función sin parámetro. Entonces esta función no sabe qué hacer porque no le introdujimos ningún valor. Entonces, bueno, ya sabemos que no podemos hacer funciones sin dejarle su parámetro. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en 3 para una última vez. Y bueno, vemos que sí funciona. Espero les haya gustado el video y cualquier cosa que les gustaría ver en el siguiente video o que les gustaría que hiciera algún tutorial, bueno, les agradezco que lo dejen en la sección de comentarios y nos vemos hasta la próxima.